noches, qué gusto para mí poderlos saludar en esta oportunidad. Esta noche tengo un programa el cual va a estar dividido en dos partes. En una primera parte voy a estar hablando con un miembro de la excomandancia del FMLN y parte de la comisión negociadora del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Él es académico, también es intelectual y fue firmante de los acuerdos de paz. Me refiero al señor Roberto Cañas. Adelante va a estar conmigo en una segunda parte la alcaldesa de Santana y candidata a la reelección por pues la cabecera departamental de Santana, Milena Calderón de Escalón. Con ella vamos a estar hablando también de los acuerdos de paz, pero también vamos a hablar de cómo ella está preparándose para su campaña de reelección a partir del mes de febrero. Dejar de decir que usted fue una de las personalidades que el presidente Nayib Bukele consideró para ministro de Educación. Usted visualizó en el presidente Nayib Bukele la oportunidad de trascender y buscar soluciones a problemas históricos que hay en este país. Dicho lo anterior, me gustaría saber cuál es la trascendencia 29 años después de los acuerdos de paz. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas, Roberto Cañas? El objetivo era terminar el conflicto armado por la vía política en el tiempo más corto posible. ¿Qué quiere decir eso? Que callaran los fusiles, que ya no hubiesen más muertos como resultado del conflicto, tanto de ambas partes como de la población civil. Y alguien me dirá, pero es que es poca cosa eso, que se haya terminado el conflicto. Yo los invitaría a que le dieran seguimiento, aunque sea mínimo, a la realidad colombiana, de cómo se firman acuerdos del gobierno de Colombia con la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se rompe el cese al fuego, una fracción de la FARC se vuelve a la montaña, le dan el premio Nobel al presidente de Colombia, y nadie puede presumir en Colombia de que el acuerdo derivó con un resultado de cese al fuego impecable. Yo he visitado con muchos de los firmantes de los acuerdos de paz, nos invitaban cuando se daba el proceso en Colombia, y ellos muy admirados de lo impecable que fue el cese al fuego, pues aquí nunca se rompió, y nunca se rompió porque los que firmamos el acuerdo de paz y los soldados y los combatientes, los que aman la paz son aquellos que han vivido la guerra. Quien no ha vivido la guerra no puede aquilatar, apreciar el valor de la paz. Estaba sobre lecciones aprendidas 29 años después. Usted me hablaba de la trascendencia. Hoy, 2021, que estamos a 47 días de un proceso eleccionario para haber un relevo en la Asamblea Legislativa, en el Parlamento Centroamericano y en los 262 municipios de nuestro país. ¿Qué de los acuerdos de paz se puede aprender en atención a la coyuntura que vivimos? O sea, ¿qué aprendimos los salvadoreños en la historia? Recuerde lo que usted siempre me ha dicho, que tenemos que conocer el pasado para entender el presente y predecir el futuro, pero sobre todo lecciones aprendidas para no volver a cometer los errores. Traigámoslo al presente. ¿Qué aprendió el país? Lo que se pueda decir, el Tribunal Supremo Electoral ha garantizado elecciones limpias y libres desde que se constituyó, y eso está certificado por observadores internacionales, y nadie puede venir a decir de que en los procesos electorales los que ganaron las elecciones se les impidió ganarla por fraude. Pues la idea de fraude tal como se concebía, esa es una de las lecciones, pues ya el fraude como se concebía antes del acuerdo de paz está fuera de la realidad, no es posible pensar. También otra cuestión que es importante como lección aprendida es que el acuerdo posibilitó la división de los órganos de gobierno. Recuerde usted, no sé si tiene memoria de cómo era la composición de los órganos de gobierno en tiempos de Cristiani. Cristiani era el jefe del órgano ejecutivo, Roberto, el cuñado de Dabuizón, era el presidente de la Asamblea Legislativa. Roberto Angulo. Roberto Angulo y Gutiérrez Castro era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los tres militantes de Arena. Entonces recibían una llamada al presidente del Ejecutivo y ellos hacían lo que
pues dictaba el Ejecutivo. Eso le dio lugar a democratizar el país, porque desde los padres fundadores de la democracia, desde Rousseau, desde John Locke, plantearon de que el poder había que separarlo, que dividirlo, porque la separación de poderes permite que un poder controle al otro poder. Roberto Cañas, ¿qué aprendió de los acuerdos de paz? ¿Qué lección tuvo? Porque usted tenía un fusil en la mano y de pronto lo vemos firmando en Chapultepec los acuerdos de paz que transformaron la vida institucional del país. 9 reformas constitucionales que dieron vida a otras instituciones y también dieron garantías de la alternabilidad en el poder y sobre todo de las elecciones y un nuevo cuerpo de seguridad. Roberto Cañas, ¿qué lección? ¿Qué aprendió? Bueno, aprendí primero la profunda satisfacción de haber contribuido con un grupo de patriotas a transformar el país. Es decir, en algún momento se pensó que la negociación iba a servir para terminar con el conflicto armado y que todo iba a seguir igual. Y uno, cuando hace una mirada al pasado, se siente muy satisfecho de haber sido contribuyente a hacer la reforma política más importante de la segunda mitad del siglo XX. El análisis comparativo de un antes y un después del acuerdo de paz y el conocimiento de la historia sí puede hacer valorar lo importante que son esas reformas constitucionales. Usted dijo... El milenio histórico terminó cuando destruyó sus armas, fue un ejército guerrillero invencible, terminó la guerra invicto, fuimos el ejército guerrillero más audaz de América Latina, y como no nos derrotaron, nosotros mismos destruimos las armas. Eso es una cosa, eso termina el 16 de enero de 1992. El otro FMLN, al que a veces se le quiere homologar los acuerdos de paz, ese empezó después del acuerdo y se dedicó a participar, a convertirse en una maquinaria electoral. Es distinto, pues nada que ver. Don Roberto, si tenemos que sacar conclusiones, si tenemos que sacar lecciones, si tenemos que tener a bien a compartir con el auditorio lo que Roberto Cañas le provoca 29 años después de la firma de los acuerdos de paz, ¿podemos responder si valió la pena? Claro que valió la pena, o sea, nada de lo que se nos pueda ocurrir en términos electorales, judiciales, de seguridad pública, de la Fuerza Armada, hubiera sido posible si no se hubieran firmado los acuerdos. Lo que yo tengo es como la preocupación de institucionalizar el legado de los acuerdos de paz. Es decir, los hombres pasamos, las instituciones quedan. Entonces, si logro yo, como parte de una propuesta que he venido haciendo durante mucho tiempo, de la creación del Instituto Salvadoreño de Cultura de Paz y de la creación del Centro de Memoria Histórica, yo sentiría que ya quedó institucionalizado el acuerdo. Es cierto, hoy vivimos en una sociedad líquida y lo que pasa hoy, después de una semana nadie se acuerda, pero si hay instituciones, esto queda y más permanente. Entonces, hay un Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia. Sí. LINA. ¿Por qué no crear un Instituto Salvadoreño de la Cultura de Paz y enseñarles a los jóvenes y en las familias y en el trabajo que además del método violento de solución de conflictos hay un método alternativo o varios métodos alternativos de resolución de conflictos, como es la negociación, el arbitraje, la mediación, y que eso es aprendido, pues una cultura, es una creencia, una costumbre que se va adquiriendo con el tiempo y es inducida desde afuera, en la casa, en la escuela. Y el Centro de Memoria Histórica para que quede un respaldo documental de lo que fue esa época de la historia del país. Momento de continuar nuestra entrevista y para ello damos la más cordial bienvenida a la alcaldesa de la ciudad morena de Santana, Milena Calderón de Escalón, que actualmente se prepara para su campaña de reelección a partir del mes de febrero, y ella representa
una de las familias con una dinastía en la política más importante en las últimas 2 décadas de nuestro país. Compartir contigo, José Luis, y por supuesto con un tema tan importante como son los acuerdos de paz para los salvadoreños y las salvadoreñas. Bienvenidos. ¿Cuáles son los logros de la paz? Fueron 9 reformas constitucionales que crearon otra institucionalidad del país, desde el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que fue el mismo presidente Armando Calderón Sol que tuvo que enfrentar con la desmovilización y la reconstrucción del país. Y todos tenemos presente en aquel entonces cuando se incorporaba el FMLN a la Asamblea Legislativa y se unía una fracción del FMLN Arena y se hacía el Pacto de San Andrés, que significó 3 puntos del IVA para poder financiar la consecución de los acuerdos de paz. Recordar, porque uno debe de, y sobre todo para estos muchachos jóvenes que no conocen, que no vivieron, gracias a Dios, la guerra, pero que deben de saber lo que dolió la guerra, lo que fueron esos años, 12 años tremendos. Para nosotros, nuestra generación, fueron 12 años que perdimos de poder progresar y de poder cumplir con nuestros sueños, porque vivíamos en aquella zozobra de la guerra. Así es que creo que es importante el contarles que los acuerdos de paz llegaron en un momento en que se acordó institucionalizar la democracia. Y ahí fue donde quiero contarles, yo era la coordinadora del grupo parlamentario de Arena en la Asamblea Legislativa cuando me tocó hacer las reformas constitucionales que los acuerdos de paz nos comprometimos a que lo íbamos a aprobar en la Asamblea Legislativa. Y fue momentos difíciles, complicados. Algunos no estaban convencidos de hacer esas reformas, pero ante la, digo yo, la responsabilidad que teníamos todos los diputados de decir, bueno, esos fueron los acuerdos, eso fue lo que firmó Arena, nosotros vamos a cumplir. Hicimos todas las reformas donde creamos la Procuraduría de Derechos Humanos, el Centro Nacional, el Tribunal Supremo, en aquel momento el Consejo de Elecciones, ¿verdad? Donde se hizo el CNJ, la UTE, y donde hicimos cumpliendo con toda la institucionalidad que se iba a crear después de los acuerdos de paz. Es un paso trascendental en la vida del país, porque pudimos no solamente callar las armas, sino también comprender que solamente a través del diálogo, tratándonos como verdaderos hermanos salvadoreños, podíamos solucionar los problemas que vive nuestro país y que vivía en aquel momento nuestro país. Y fue así como nosotros, nuestro partido, que tenía al líder de la paz, porque fue él el que puso todo su empeño en poder firmar esos acuerdos de paz, Alfredo Cristiani, y Armando Calderón Sol como presidente de Arena, que dice, sí, el partido Arena acepta esas condiciones. Quiero preguntar, ¿la familia Calderón Sol pudo incidir para que se llegara a un feliz término este cese al fuego? ¿Fueron ustedes con vocación democrática a participar en esta última sesión con el secretario de Naciones Unidas? Fíjate que por eso nosotros en Arena siempre hemos dicho primero El Salvador, porque ante la necesidad del país de tener un país en paz, que pudiera lograr progresar y que nos mantuviéramos en libertad, y que se logró cuando los del FMLN firman los acuerdos de paz. Se logra que un partido comunista acepte que en El Salvador
la libertad sea respetada. Y al aceptar una libertad en nuestro país, aceptábamos todo un sistema democrático dentro de nuestro país, respetando las libertades y respetando los derechos de los salvadoreños. Hay personas que se están preguntando si en verdad los acuerdos de paz son reales, que si lo que estamos viviendo es la paz, si esta es la consecución de los acuerdos de paz. Hay personas, sobre todo ciudadanos que no habían nacido en 1992, que no pueden hacer un paralelismo lo que había antes de los acuerdos de paz a lo que existe ahora, y desconfían que partidos como el Frente Faraón Martí para la Liberación Nacional y Alianza Republicana Nacionalista Arena puedan estar en una alianza política ahora en la Asamblea Legislativa, pero en el pasado se estaban enfrentando a un conflicto armado. Mire, yo sí quiero ser clara con el pueblo salvadoreño y decirles: Arena y FMLN nunca podrán estar unidos, porque somos como la sal y el azúcar, ¿ah? Y como el aceite y el vinagre. Pensamos yo creo que totalmente el agua diferente. Tenemos objetivos diferentes. Nosotros creemos en un país en libertad, progresando, ¿verdad?, en paz, pero respetando lo que es la iniciativa privada. Lo que lucha Arena es lograr un país de oportunidades, para todos por igual, y la única manera de llegar a un país de oportunidades es lograr que la educación sea el eje primordial del desarrollo. El presidente de la República visitó el Cantón El Mozote en diciembre y valoró que los acuerdos de paz fue un acuerdo entre cúpulas, y pareciera ser que es una farsa porque los problemas persisten y pareciera ser que los únicos beneficiados de los acuerdos de paz son las cúpulas. Yo le quiero preguntar, la valoración del presidente de la República puede ser cuestionada, y de hecho hay una carta de intelectuales de algunos firmantes de los acuerdos de paz que le piden al presidente reconsiderar la valoración que él da a los acuerdos de paz en función de los problemas que se persisten en el país, pero sobre todo sobre el mayor gesto que ha habido de patriotismo en función de los salvadoreños, con salvadoreños, para salvadoreños. Que el presidente dijo allá en El Mozote, creo que son las de un joven que hay veces se hablan más rápido de lo que deben de pensar, porque si él y su padre se lo ha de haber contado todo el tiempo, lo que fue la guerra, lo que fue morir, ver morir a tanta gente, lo que fueron aquellos finales de guerra donde se veían cabezas en las aceras del camino, era totalmente impactante. Y la única manera de parar esa atrocidad de la guerra, que son las muertes de miles de hermanos salvadoreños, era lograr un acuerdo para poder callar las armas. Pero no solamente callar las armas, sino también lograr que tuviéramos un país donde nos pudiéramos entender dialogando. Esa era la verdadera paz. Así que yo, y tuve la oportunidad un día que nos invitó a los alcaldes a la Casa Presidencial, decirle con muchísimo respeto, pero decirle al presidente: no insulte, no polarice, porque no es así como vamos a llegar a un verdadero desarrollo. Y fíjate que nosotros, ante el compromiso de la paz, nuestros gobiernos de Arena lograron llevar de 60 y pico % de pobreza, la bajamos al 30% la pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Que logramos que la gente que era extremadamente pobre lograra recuperarse y llegar a ser pobre, pero no en la extrema pobreza.
y los que estaban pobres llegaron a ser clase media y hubo una movilidad social. Eso logramos los gobiernos de Arena, que tratar que estos jóvenes sean exitosos en su vida, y la única manera de hacerlo es a través de la educación, a través de darle las herramientas necesarias para que salgan adelante y que no tengan que irse a otro país, sino se queden en su pequeño país, El Salvador, haciéndolo verdaderamente un país pujante, porque tenemos todo el potencial para ser pujantes. De la familia Calderón, usted tiene una vocación democrática. ¿Ha considerado la posibilidad que no se reelija y que sea relevada por un adversario que incluso el candidato por gana es Eric Mendoza, que está en su consejo municipal? Con Eric nos llevamos muy bien, no hay ningún problema con él. Y yo quiero decirte, acepté ir en la planilla B también, porque si tú quieres de verdad a tu pueblo y tú quieres servirle a la gente, y yo estoy convencida que Dios me puso en el camino de la política para servir, porque política es servicio, es estar al servicio de la gente. El que le paga a uno es el pueblo y debe de estar al servicio de la gente. Así es que en ese sentido decirte que seguiré desde la posición que esté trabajando por la gente de Santa Ana y haciendo que Santa Ana progrese. Fíjate que ahora la gente dice, hoy sí Santa Ana está progresando. Y esa es una de mis grandes satisfacciones cuando la gente dice, Santa Ana progresa. Yo por eso termino siempre diciendo, ¡viva Santa Ana! ¡Viva Santa Ana! La necesidad del servicio público. ¿Se siente satisfecha Milena Calderón de Escalón con la alcaldía de Santa Ana? ¿No extraña la asamblea cuando era jefa o cuando era presidente de la Comisión de Hacienda, que es tan activa ahora? Me encanta, me encantó, y creo que el centro político del país es la Asamblea Legislativa, y por supuesto allí es un aprender diariamente porque la política es dinámica y allí tú aprendes a adaptarte a esa política tan dinámica. Pero quiero decirte que la satisfacción de la sonrisa de un niño, de una niña, de un joven, de un viejo, que tú le has hecho una obra, que le has solucionado un problema, te da esa satisfacción, no la tienes en la Asamblea Legislativa. Y yo creo y estoy convencida que Dios me puso en este camino para poder servirle a la gente, y estoy al servicio de la gente. ¿Cómo no? Doña Milena, su familia la apoya, su esposo, sus hijos, la gente que la quiere, ¿va con usted en esta nueva campaña para la reelección? Sí. Fíjate que tengo muchísimo apoyo. No tengo mucho dinero para la campaña, no tengo, pero con trabajo, con ir a hablar con la gente, con contarle lo que pienso hacer, yo estoy convencida que sí lo voy a lograr, porque no es solamente a través de el dinero que se logra ganar, tiene que haber un acercamiento continuo con la gente. Y yo he vivido cerca de la gente. Así es que en ese sentido decirte que estoy convencida de que he hecho lo correcto y he hecho lo que me corresponde hacer como verdadera alcaldesa de Santa Ana que soy. Así es que me siento satisfecha de mi trabajo y me siento satisfecha de las grandes cosas que hemos hecho por Santa Ana, porque Santa Ana está progresando, y ese es uno de mis grandes éxitos, que Santa Ana está progresando, y por eso nosotros sacamos ese localismo que tenemos y ese nacionalismo que tenemos, lo sacamos cuando vemos que Santa Ana cada día está más linda y que Santa Ana va a ser esa capital del turismo.